Sí, buenas tardes. Ok, ahora su Biblia, por favor, en Josué. Empezamos el capítulo 2, ¿o no? A ver, los que todos lo saben y los que no lo inventan. No, ¿verdad? Ok, Josué capítulo 2, entonces. Dice que, no lo vamos a leer una parte, pero para ir viendo algo. Entonces, en este capítulo 2, bueno, ¿qué vamos a comprender? La misión de los espías y el resultado, cómo Dios los protegió, y también ahí hay algo muy importante en este capítulo acerca de la fe de Rahab. Ahí vamos a ver, dice el verso 1, por favor acompáñeme. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Ok, vamos a leer hasta ahí. Entonces vemos, por ejemplo, ahí Jericó era una ciudad ubicada cerca del río Jordán, que constituía la frontera del lado este de Canaán. El pueblo de Israel estaba al lado este del río y había estado allá desde los últimos discursos de Moisés que hallamos en el libro de Deuteronomio. Y Josué, con la misión de Dios firmemente en su mente y corazón, ya había mandado a Israel que se preparara para pasar el río Jordán dentro de 3 días. Eso lo ve ahí, mire, vea el capítulo 1, verso 11 de Josué. Dice: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Después, en secreto, él enviaba 2 espías a Canaán para espiar el territorio más cercano, incluyendo a Jericó. O sea, Josué manda a estos dos espías. Y bueno, dentro de ese caminar, pues, llegan a la casa de esta mujer Rahab. Y pues vemos aquí que envió solamente 2 espías. Hay algunas razones por la cual fueron 2 espías. ¿Qué es más fácil, esconder a 2 hombres o esconder a 10? 2, ¿verdad? Pues entonces, por eso también sabiamente lo manejó como una misión secreta. Es más fácil esconderse con pocas personas y lograr una entrada en secreto a una ciudad bien amurallada, con muros bien fortificados. Solo era posible con pocas personas. Y el versículo 1 nos dice que al entrar en la ciudad de Jericó, llegaron a la casa de Rahab, una ramera, y tuvieron posada allí. No se sabe qué clase o tipo de ramera es. Tal vez era una prostituta culta, que era algo común en esa cultura. O sea, aquí podemos preguntarnos: ¿por qué donde ella? ¿Verdad? Según el comentario de este cuate de Beacon, las normas de conducta sexual no eran como las de hoy. Tal vez quisieron llegar a un lugar donde divulgarían mucho acerca de asuntos militares. O sea, se supone que a lo mejor era un lugar donde pues había bastante hombres ahí en esa casa de Rahab, y ellos escucharían comentarios acerca de estrategias militares o cuestiones de ese tipo de situaciones que estaban pasando, ¿no? Entonces, como sea, con confianza declaramos que los pasos de los espías, con confianza lo podemos decir, fueron dirigidos por Dios. ¿Sí o no? O sea, en esa confianza, ¿por qué llegaron ahí? Bueno,
Dios tenía un plan y un propósito para que ellos llegaran a ese lugar. Y también no se puede negar que ella, esta mujer, actuó a favor del pueblo de Dios, protegiendo a los espías hebreos de los oficiales de la ciudad. Y parece que Rahab les mintió a los oficiales de la ciudad al decirle que los espías habían salido de su casa, cuando en realidad estaban escondidos allí. Entonces surge la pregunta: ¿hay circunstancias en la vida cuando se justifican las mentiras? Ahí está una cuestión interesante. Mire, hay que aclarar, ¿no? Que los que tienen conocimiento de la palabra de Dios acerca del mentir, así como usted, que usted ya está en un nivel intermedio, conoce la palabra de Dios y tiene el conocimiento de la palabra, usted sabe que la mentira nunca puede ser justificada, ¿sí o no? ¿O sí o no? Los veo dudosos a uno, así como que diciendo, entonces, ¿qué pasó? Mire, vamos por partes. Pregunta número 1. ¿Rahab era una mujer creyente, sí o no? ¿Y qué hacen los no creyentes? Mienten. Y bueno, entre tantas otras cosas, ¿no? Entonces, partimos de ahí. Ella era una mujer que, primera, por lo tanto, pues no era una mujer temerosa de Dios. ¿Sí o no? Sí, coincide. No era una mujer temerosa de Dios. Bueno, pues entonces, como no era una mujer temerosa, no era una mujer creyente, pues Rahab no tenía esta luz, ¿sí? Si no hizo lo que entendía ser correcto para proteger al pueblo de Dios. Ella hizo lo que creía ser lo correcto. ¿Por qué hizo esto? Bueno, vamos a ver más adelante por qué hizo esto, ¿no? Hizo lo correcto para proteger al pueblo de Dios. Recuérdelo, no se le quite del pensamiento esa parte. La mentira nunca puede ser justificada. Pero, vuelvo a repetirle, hay que aclarar que los que tienen conocimiento de la palabra de Dios acerca del mentir, saben que la mentira nunca puede ser justificada. Y repito, en el caso de Rahab, ella no tenía esta luz de la palabra, ni tenía el conocimiento, no era una mujer temerosa de Dios. Por su profesión, se puede decir que mentir no era nada, a comparación del estilo de vida que llevaba. ¿Está de acuerdo o no? O sea, entonces, hizo lo que entendía ser correcto para proteger al pueblo de Dios. Entonces, yo le puedo asegurar, le puedo comentar personalmente que no podemos decir que Dios bendijo su mentira, sino su corazón y actitud hacia Dios y su pueblo. O sea, eso fue lo que Dios bendijo de esta mujer, la actitud. O sea, que lo hizo de una manera, pues, no bien, pues sí, no lo hizo bien, mintió, pero era una mujer que no tenía, pero en el corazón de ella, su actitud la llevaba precisamente a tener esa parte de tratar de proteger al pueblo de Dios. Fíjese, qué tremendo. O sea, cómo Dios usa todo. Cómo Dios usa a un creyente como a un no creyente cuando está en sus planes. Entonces, Rahab declara, ahora sí que Jehová es Dios, ¿no? Lo vemos ahí en el verso 8. Lea conmigo el verso 8 del capítulo 2. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros, cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre,
de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciares este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Ok, ¿qué era lo que había pasado? Esta mujer escuchó todas las noticias del pueblo de Israel, todo lo que había pasado, cómo ellos habían derrotado enemigos, cómo iban abriendo camino, cómo el Mar Rojo se había abierto, ¿verdad? Y habían pasado por ahí. Ella había escuchado todo esto y ella sabía que ningún hombre podía haber hecho lo que había pasado. Y ella estaba testificando de Dios. Ella le está diciendo, ¿no? En el verso 11, en la parte última del verso 11, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. O sea, estoy segura que no hay nada imposible. Y, estamos en esa parte de que Dios, definitivamente, ella había escuchado todo lo que Dios había hecho. Y bueno, vemos ahí esa parte, ¿no? Que ella declara. Entonces, los residentes de Jericó ya se habían dado cuenta de los milagros sobrenaturales que el pueblo de Dios había experimentado. ¿Qué había pasado? Pues habían cruzado el Mar Rojo para salir de Egipto y habían logrado una victoria sobre los 2 reyes de los amorreos en el otro lado del Jordán. Eso dice el verso 10, verso 10 del capítulo 2. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán. Entonces, ella ya había escuchado todo esto. Ella ya había escuchado. Estos acontecimientos históricos convencieron a Rahab, que fueron milagros hechos ¿por quién? Por Dios. Y que además el mismo Dios había entregado a su país al pueblo de Israel. Todo el pueblo de Jericó temía a Israel y sus corazones se desmayaban. Eso dice en el verso 9 y en el verso 11. O sea, tenían temor por todo lo que habían escuchado. El pueblo, la gente que estaba ahí, tenían temor. Y este pueblo quedaba sin esperanza alguna a causa de Israel y su Dios. ¿Cuántas veces nosotros sabemos de gente que se ha convertido, ¿verdad?, a los caminos del Señor por haber escuchado algún testimonio o algún milagro de alguien? O simplemente, ¿verdad?, cuando tú estás platicando y hay gente que está interesada en lo que tú estás hablando y tú dices: ah, caray, oye, está interesante eso, ¿no? Simplemente cuando tú escuchas en las pláticas que tú escuchas, tú estás escuchando que alguien está hablando de algo, de una medicina o de un remedio, algo, y te está diciendo: no, fíjate que haces no, compras ahí, por ejemplo, la hierba del perro y la haces con el té de orégano y luego le pones ajenjo y le pones y eso te hace, y tú estás escuchando, ¿no? Así como no queriendo, estás escuchando, ¿verdad? Tú dices: ah, caray, ¿y eso es para qué? No, pues que para la garganta. Híjole, yo me enfermo bien seguido de la garganta, y a ver, voy a escuchar. Y al rato tú andas hasta promoviendo el remedio. ¿A poco no es cierto? Y luego siempre tenemos oído para escuchar lo que no debemos, ¿verdad? Entonces, y estamos ahí interesados en la noticia. Así como cuando vas, según tú vas en el autobús, ¿verdad? Y vas escuchando la plática de la gente. Y van: oh, que fíjate que ahí en tal lugar, no, hombre, no te imaginas qué barato dan la verdura. Ahí en el puesto de don Benito, en el mercado de abastos, busca, ahí en la bodega número 24 de la calle de Mandarina, y ahí está don Benito y y entonces un día tú llegas a tu casa y le dices a tu esposa: no, sabes que hay que ir al mercado de abastos. Oí que don Benito da la verdura y la fruta muy barata. Yo creo que así era como se habían enterado también todos ellos ahí en la casa de Rahab, de que llegaban algunos: oye, ¿ya supiste lo que pasó? Fíjate que el pueblo de Israel pasó por en medio del mar. Ay, no te creo, serio. Mira, mi compadre andaba por allá y él vio ahí cuando el mar se abrió, y luego después cuando los soldados venían. O sea, ellos escuchaban todo y era lo que había pasado en casa de Rahab. Entonces todo esto le llegó a Rahab,
y ella comenzó por las puras pláticas, ella se convirtió. Ella se convirtió porque vemos que ella reconoce y le dice, Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. O sea, ella estaba reconociendo el poder de Dios. Oiga, qué tremendo la verdad. Y sabe, y lo primero que hace, dice, oye, está bien, pero ¿qué onda? Vamos a pactar. Yo estoy aquí aventándome el boleto de no decir nada, pero pues yo quiero poner a mi familia la fe. Por eso ahí vemos la fe de Rahab. ¿Sabes qué? Quiero que mi familia también sea salva. Por eso debemos o sea, la fe nunca debe de faltar en nuestra vida como cristianos. De verdad. Debemos de caminar ahí. Entonces, vemos todo eso y en esa declaración de Rahab, de Dios es Dios en los cielos, arriba en los cielos y abajo en la tierra. En esta declaración podemos apreciar la fe de ella. Ahí está la fe de ella. Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Es el mismo. Debido a su situación, ninguna persona humana podía haberle dicho algo así. Nada. O sea, nadie podía haberle, oye, no, o ella... alguien le podía haber evangelizado y a lo mejor mucha gente que llegaba a ese lugar le había predicado, le había enseñado la palabra. Pero bueno, llegó el momento para ella y sabe, por eso nunca nos debemos de desanimar de la gente a la que le estamos predicando o enseñando. O sea, porque tarde que temprano, pues el Espíritu Santo puede hacer la obra en la gente. Y más si les damos testimonio, ¿no? Entonces, es probable que su fe en un Dios supremo le capacitó para aceptar esta verdad y de poner fin a su lealtad con su pueblo e identificarse con el pueblo de Dios. Terminar con su lealtad con su pueblo fue un riesgo no pequeño. O sea, ella se aventó un buen boleto, la verdad, porque ella sabía que si el rey se enteraba de lo que ella había hecho, pues no le iba a ir nada bien. Y sin embargo, estaba arriesgando su propia vida y el rechazo de su familia. Esta es otra evidencia de su fe. Estaba arriesgándose a todo esto, ¿no? Entonces, Rahab recibió una recompensa por su fe y su bondad en salvar la vida de los espías. Y ellos le prometieron salvar su vida y la de sus familiares durante la invasión pronta a Jericó por Israel. Y al pedir el rescate de sus familiares podemos observar la ausencia del espíritu de egoísmo en su vida. No solamente se preocupaba por sí misma, sino por el bien de otros. Oiga, qué tremendo. O sea, esta mujer se convirtió. Y ese es un verdadero cristiano. Cuando no solamente piensa en lo suyo, sino se está comiendo una rebanada deliciosa de pastel, hablando espiritualmente, y dice, no, ¿sabes qué? Lo tiene que probar mi esposa, mano. Lo tiene que probar mis hijos. No, ¿sabes qué? Mis amigos tienen que probar. O sea, tú comienzas a tratar de que todos los demás se acerquen, ¿no? Verso 15 del capítulo 2. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. O sea, imagínense el tamaño de muro de la ciudad de Jericó. Imagínense el tamaño de los muros para que haya estado una casa en el muro. Era el muro, en los muros se levantaban esas. Entonces quiere decir que los muros no eran pequeños, no se le olvide, o sea, cómo estaba la casa de ella para que todavía pueda ver un poco más allá de cuando se caen los muros de Israel, el tamaño de muro. Verso 16, y les dijo, marchaos al monte, para los que fueron tras vosotros no os encuentren. Y estad escondidos allí 3 días hasta que los que os siguen hayan vuelto y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza.
si mano le tocare. Y si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron. Y ella ató el cordón de grana a la ventana. Otro paso de fe, fíjese, ahí. Entonces es interesante pensar por un momento en algunos detalles en los versículos 15 y 16, ¿no? La casa de Rahab estaba en el muro. Sin duda la distancia entre la casa y la tierra era bastante larga. Y por eso necesitaban la cuerda para descolgarse, ¿no? Entonces en el verso 16 ella los dirige hacia un monte. Según la geografía del área, solo había montañas al este de Jericó. En cualquier dirección era como valle. El río Jordán quedaba al oriente de Jericó y el pueblo de Israel al otro lado de dicho río. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Rahab dirigió a los espías en la dirección opuesta de donde estaba acampado el pueblo de Dios. Al mismo tiempo es lógico concluir que sus perseguidores salieron hacia el río en búsqueda de ellos. Por tanto, los espías y sus seguidores salieron en dirección opuesta. En todo eso vemos la sabiduría de Rahab y la mano de Dios en el actuar a favor de su pueblo. Dios la usó, definitivamente. Los espías prometieron rescatar a Rahab y a su familia bajo algunas condiciones, ¿verdad? Como vemos ahí, como leímos ahorita, ¿verdad? De que si, ¿sabes qué? Tienen que estar todos en la casa. Si alguno de ellos se sale, nosotros no respondemos por ella. Pero si están todos en la casa, nuestra sangre responde por la vida de cada uno de tus familiares. O sea, qué tremenda las promesas, ¿no? Y los espías prometieron rescatar a Rahab y su familia bajo esas condiciones. El cordón de grana tenía que ser atado a la misma ventana. Todos tenían que estar adentro de la casa en el momento del ataque. No podían divulgar este asunto a nadie. Se nota algunas similitudes, ¿verdad?, entre estas condiciones y la de los primogénitos de Egipto. ¿Se acuerda? De cuando la Pascua, ¿se acuerda que empezaron a pintar con la sangre o de color similar tenía que ser colocada fuera de la morada con señal para protección contra la ira de Dios? Y los habitantes de esta vivienda tenían que estar adentro durante la manifestación de la ira de Dios. Esto habla en Éxodo capítulo 12, versos 22 y 23, cuando iba pasando, ¿verdad?, toda esta situación, y el que andaba en la calle, pues le iba como en feria. Y los que estaban adentro y con los dinteles llenos de sangre, estaba ahí. Esto era lo que había pasado. Entonces, hemos visto la mano de Dios dirigiendo los pasos de los espías, ¿verdad? Los guió, los protegió y bendijo su misión. ¿Está usted consciente de la ayuda continua que Dios le ofrece y le da? O sea, ¿sabe? Lo mismo sucede en nuestra vida, lo mismo que sucedió con los espías. O sea, Dios nunca nos va a mandar a hacer algo sin su respaldo. Hace un momento, ahorita que estaba estábamos platicando el pastor Chuy y yo, salud. Y es que hace un tiempo vino una persona, ¿verdad? Y nos dijo, esta persona se fue a otra ciudad. Y entonces cuando se fue, nosotros nos enteramos y que se iba a ir y, oye, ¿qué vas a hacer algo? No, pues voy a trabajar allá y voy a levantar un grupo y voy a hacer algo y voy a hacer esto. Pero nosotros no le veíamos muchas, de acuerdo a su vida, pues no le veíamos mucho que hacer en el ministerio. Y dije, bueno, está bien, pues, pero tú piénsale, a lo mejor el ministerio no es para ti. O sea, Dios te llamó a hacer este negocio o a trabajar y tener una parte en el ministerio diferente. Pues pasaron los años y los años y los años y pues no, nunca se le veía nada, ¿no? En el progreso dentro del ministerio, la verdad, estaba ya y se le dividía la iglesia una y otra vez y llegaba gente, ¿verdad? Y era un buen lugar, había muchísima, había muchísima gente latina y donde él podía haber también levantado una obra con gente. Pero se le dividía, cada rato se dividía, la gente se iba, todo ese tipo de cosas. Y sabe, llegó el momento en que él mismo
se derrotó, ¿verdad? Y habló aquí con los pastores, dijo, es que mira, estoy pasando una situación así, 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 la iglesia se me dividió por enésima vez, ¿verdad? Ya no eran 3, 4, eran muchísimas veces que se empezaba a levantar el grupo y otra vez se dividía. Y entonces, y entonces ahí varios opinamos y dijimos, bueno, es que acuérdate desde tu salida, nosotros decíamos que pues no te veíamos nada en el ministerio, realmente, tú estabas haciendo las cosas a tu parecer, no de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entonces, es esa parte, y eso sucede dentro de los ministerios. Si Dios te está llevando a un ministerio, Dios te va a capacitar y Dios te va a respaldar. Pero si tú lo estás haciendo en tus propias fuerzas, ¿sabes qué? Dios no te va a sostener ni te va a respaldar. O sea, Dios no puede respaldar algo que Él no ha iniciado. Ahora, este domingo yo estuve en el puerto de Veracruz, en casa de oración, fuimos a ordenar al director de alabanza como pastor. Y yo compartí acerca de esto, ¿no? O sea, de cómo los acomedidos no entran en la obra de Dios, los acomedidos, ¿no? Tiene que ser llamado por Dios, o sea, yo le hablaba a la gente y decía, mire, el hecho de hoy vamos a orar por este matrimonio como pastores adjuntos en esta congregación, en Casa de Oración Veracruz, pero créeme que él no vino a ofrecer sus servicios, él no vino a levantar la mano, oiga, pues aquí estoy, yo quiero ser pastor. El pastorado es un llamado, y como tal es respaldado por Dios, porque Dios le está llamando, ¿no? Entonces Dios no te va a llamar a hacer algo y después te deja ahí abandonado, o simplemente no tienes nada que hacer. Y les platiqué el testimonio de un pastor de aquí de la ciudad. Hace muchos años había un pastor, probablemente algunos que vienen de otras iglesias oyeron hablar de un pastor que según él Dios le había hablado para irse de misionero al África. Y entonces este pastor fue a la junta de pastores y les dijo, pastores, pues siempre había un tiempo de los diferentes pastores para hablar. Y él dijo, yo quiero que me den unos minutos para comentarles algo, ¿ya? Bueno, pastores, les quiero decir que he recibido de parte de Dios el llamado para irme de misionero al África. Hay mucha necesidad en el África. Dios me está dando la visión de levantar un instituto bíblico en el África, y pues ruego de sus oraciones y de sus apoyos en lo que nos puedan apoyar. Necesitamos dinero para los boletos de avión, necesitamos dinero para el traslado, necesitamos dinero para esto, para esto y para esto. Y eran muchos pastores los que estaban ahí, pero solamente un pastor se opuso, no se opuso, o sea, solamente un pastor le dijo, oye, considéralo. Ese fue el pastor Chuy. Le dijo, ¿sabes qué? Considéralo. Si tú crees que Dios te está enviando, Dios te va a respaldar. Y nosotros aprendimos del hermano Pablo que a lo mejor eso que usted ha ido, donde decía, donde el dedo de Dios apunta, la mano de Dios suple. Si Dios te está apuntando para allá, es que la mano de Dios te va a suplir para que te vayas para allá. Y el pastor le dijo, oye, yo creo que si Dios es el que te está enviando, Dios te va a dar. Ok, aquí lo único que tenías que haber hecho es, pastores, pues Dios, estamos en un proceso, Dios nos está enviando, necesitamos sus oraciones, pero ya lo económico y eso, deja que sea Dios el que te supla la necesidad, que Dios ponga la carga en los pastores de llegar y decirte, oye, Dios puso en mi corazón esto, pero tú ya les estás poniendo cargas, boletos de avión, que el traslado, que esto y que el otro y así. Yo creo que no es el plan de Dios de esa manera, tienes que hacerlo a la manera de Dios. Este pastor se enojó mucho, y dijo, no, lo que pasa es que tú, si a ti te dejan hasta el Espíritu Santo apagas y que no sé qué, y empezó ahí, y él le dijo, no, discúlpame si, le dijo Chuy, discúlpame si en algún momento, bueno, yo te hice sentir mal, pero yo te estoy diciendo lo que yo veo. Yo creo que tú debes de confiar en el llamado y en el respaldo de Dios. Pues este cuate se movió, ¿verdad? Y algunos pastores, pues siempre hay gente emocional, gente que de alguna manera, ¿verdad? No, pues más buenos que Dios. Entonces, órale,
Oye, ¿cuánto toma, man? Nosotros, mi congregación te va a apoyar. Toma, aquí está, juntamos una ofrenda misionera para tus boletos. No se las hago más larga. Juntaron el dinero, compraron los boletos, hicieron el traslado y se fueron. Ah, está bien. A los pocos meses, 6 meses, 7 meses, algo así, recibimos la noticia. El pastor había fallecido en el África. Le pegó la malaria, fíjese. O sea, le pegó de una manera bien tremenda y se enfermó y allá murió. La familia lo tuvo que traer, ¿verdad? Ya, pero lo trajo en un féretro hasta acá, hasta México, para enterrarlo. Y pues, la familia entendió que no era el plan ni el propósito de Dios. Y saben, muchas veces así somos en la vida. Así somos en la vida, la verdad. O sea, nos aferramos a algo y probablemente muchas veces no tenemos ni siquiera el respaldo de Dios en lo que estamos haciendo. Por eso tenemos que ser siempre guiados por el Espíritu de Dios. Y que sea Él el que nos respalde. Y nos damos cuenta luego cuando es Dios. Porque cuando es Dios el que nos está llamando y el que nos respalda, vemos las puertas abiertas en todo momento. O sea, en todo momento. A veces es cierto que le batalla a uno, pero Dios te da esa gracia para insistir y para seguir adelante, ¿verdad? Si las puertas no se abren, para también Dios probar nuestro carácter y probar nuestra fe. Pero en todos los casos, cuando Dios te respalda, cuando Dios te llama, Dios te respalda y te lleva a donde tiene que ser. Ahorita, la semana pasada estuvimos hablando hace 2 semanas, con un pastor, ¿no? Que Dios lo está levantando para irse de misionero. Va a ser la primera casa de oración en Londres, en Inglaterra. Y Dios lo está levantando, ¿verdad? Y bueno, nosotros tenemos el sentir que es Dios. Y ellos también han orado y han buscado la voluntad de Dios. Y vemos que sí, porque se están abriendo las puertas y se están dando todas las situaciones como deben de ser. Y ellos saldrán a pastorear a una cultura diferente, a un idioma diferente, todo diferente, pero pues ahí está Dios, en el respaldo de Dios. Y era lo que pasaba con estos espías, ¿no? Entonces, Dios, a través de la vida de los espías, Dios los guió, Dios los protegió y bendijo su misión. Por eso, le repito donde empecé este comentario. Usted y yo debemos estar conscientes de la ayuda continua que Dios nos ofrece y nos da. Y yo le pregunto, ¿usted le da gracias a Dios por su ayuda y por su respaldo? Qué bueno. ¿O tiende a ser ingrato o pasar por alto lo que Dios hace a su favor en su vida diaria, no? Tenemos que ser conocidos por Dios como gente de gratitud hacia Él. De verdad. Rahab tenía fe en el verdadero Dios, como ya lo comentamos. Y a la vez manifestaba su fe por sus obras, como escribió Santiago en Santiago 2.25. Véalo conmigo. Santiago 2.25. Santiago capítulo 2, verso 25. Santiago. Dice lo siguiente, asimismo también Rahab, la ramera, asimismo también Rahab la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Dice, o sea, como lo que hizo la mujer llevó hasta dónde, de quién, ella, de quién viene, de quién es descendiente, Rahab. De ahí viene el Señor Jesucristo, exactamente. De ahí viene Jesús, de la línea de Rahab. Fíjese, ahí usted puede ver si estaba el respaldo de Dios o no. Y vea que todavía Santiago, ¿verdad? Habla de ella. Asimismo también Rahab. O sea, quedó para la historia, para la posteridad. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Cumplir las condiciones establecidas por los espías sería otra manera de mostrar su fe por sus obras.
Ahora yo le pregunto, ¿está usted manifestando una fe genuina como la de Rahab? ¿Haciendo lo que Dios le manda en su relación personal con Él? ¿Con sus familiares? ¿Y en su relación con los hermanos de la iglesia? ¿Está usted manifestando una fe genuina? ¿O cómo es su fe? Regrese a Josué capítulo 2, por favor, para terminar este capítulo. Josué 2, verso 22. Y caminando ellos, llegaron al monte y estuvieron allí 3 días, hasta que volvieron los que los perseguían. Y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué hijo de Num, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Fíjese, hay algo bien importante que yo no dejo de estar identificando cuando vemos ese tipo de cosas. ¿Se acuerda quién le dio las instrucciones a los espías? ¿Cómo le hicieran? Rahab. Rahab le dijo: no, después de 3 días, quédense 3 días, aquellos regresen y entonces ustedes salen por otro camino y se van y todo eso. Yo veo toda esa parte, cómo Dios llevó a la gente hasta donde los llevó, pero ¿sabe por qué? Por la obediencia. Vemos a Josué cómo Dios le hablaba y le decía: no, mira, vas a hacer esto, esto, esto y esto, y lo hacía al pie de la letra. Vemos a Moisés y lo hacía al pie de la letra, ¿no? O sea, bueno, al final tuvo su desliz y no le tocó ver la tierra, pero sin embargo, Moisés obedecía a Dios, y Josué, y vemos todos, o sea, cómo, por lo que le dice que caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí 3 días. Rahab les había dicho: quédense ahí 3 días, esperen a que regresen, y entonces ustedes salen y se van por otro camino. O sea, tenemos que aprender a ser humildes. Tú no puedes aspirar a un puesto de autoridad cuando no has vivido una vida de sometimiento. O sea, tú no puedes aspirar a ser autoridad si no has aprendido a someterte. Así de sencillo. O sea, ¿con qué autoridad el día de mañana tú vas a buscar un puesto de autoridad o a tratar de enviar o de mandar a un grupo de personas si tú mismo no has aprendido a someterte? Y tenemos que aprender esa parte, y en el cristianismo es básica la sumisión, es básico. O sea, todos necesitamos someternos, todos tenemos que aprender a someternos, tener la humildad de reconocer donde debemos de aplicar esa parte, ¿no? Yo veo esa parte y me llama mucho la atención, ¿no? Que ellos hacen lo que Rahab les dice. Hacen lo que Rahab les dice, las estrategias y las cuestiones de: oye, se esperan y mira, y esto pasan por el camino. ¿Y qué pasó? No los hallaron, no los encontraron. O sea, tal como ella lo dijo. Y vienen y hablan con Josué y le dicen a Josué: ¿sabes qué? Pasa esto. Y simplemente Josué sabía lo que había pasado, porque Dios ya le había confirmado a Josué que le iba a entregar la tierra, ¿no? Entonces, y yo tengo aquí anotada una frase respecto a esto que dice: el título de propiedad es un don de Dios. El título de propiedad es un don de Dios, pero la posesión es el resultado de nuestro caminar en obediencia. El título de propiedad es un don de Dios, pero la posesión es el resultado de nuestro caminar en obediencia. Así es. O sea, la posesión de la tierra a la cual Dios nos ha llamado es el resultado de nuestro caminar en obediencia. Dios ya nos ha entregado la tierra. Ahora, ¿qué hay que hacer? Tomarla
conquistarla. Y eso era lo que estaba pasando en la vida de estos. Bien, es la hora, entonces aquí le dejamos. Que Dios le bendiga.